de Jesús, tócala, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, sánala, levántala de esa cama, haz lo que ningún doctor puede hacer, Señor, y sé tú obrando para que esa familia pueda ver que eres un Dios de sanidades, eres un Dios que restaura, que llena y que da vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, en esta hora vamos a seguir adorando a Dios y vamos a sí, que está trabajando. Amén. Y vamos a adorar a Dios con una alabanza. No. Ok. Entonces vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. Antes quiero decirles, hermanos, pero primero quisiera ver, ¿tenemos alguien que va a estar con los niños? ¿Quién va a estar con los niños hoy? Lisbeth, los niños pasen al frente, vamos a orar por ellos. Los niños, por favor, pasen al frente. Pray for you guys. Wow, miren qué precioso grupo de niños también, bien guapos ellos. Amén. Oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a estos niños, guíales, fortaléceles, ayúdales, enséñales desde pequeños a amarte, a respetarte y a honrarte. Guarda sus corazones de la maldad y guíalos siempre a conocerte y llévalos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con cuidado, no corriendo, por favor. Gracias. Hermanos, quiero preguntar, ¿verdad que no tenemos a nadie que hable y que no entienda, digamos, español? Todos entendemos español, ¿verdad? Por el momento. Yo quiero decirles algo. Hay algo que queremos implementar en la iglesia. Y hablé con mi hermana Urania en esta semana y le pedí a ella que nos ayudara. Cuando no tengamos a alguien, cuando tengamos, Urania, ahora mismo todo está muy bien, pero las semanas que tengamos gente o jóvenes, porque en nuestra iglesia vienen jóvenes que no entienden mucho el mensaje, que no entienden español. Entonces esa semana yo ya hablé con Urania, ella siempre se va a preparar cada semana, le voy a mandar el mensaje a ella para que ella nos ayude con la traducción, para traducir el mensaje, para que la gente entienda y que, así como nuestro nombre, Iglesia Bíblica Internacional, podamos alcanzar personas que no son de habla de España y que es más fácil para ellos hablar en inglés. El objetivo es que los jóvenes, que si usted tiene un joven que no habla español, un amigo que no habla español, en el caso de Paul, que sabemos, todos conocemos a Paul, lo queremos y sabemos que a Paul a veces va a María o a veces Joanca le traduce. En este caso, si Paul estuviese acá, Urania ya está lista y he hablado con ella para que haga la traducción. Así que, hermanos, por favor, oren mucho por Urania para que Dios la use. Para que Dios la use en ese ministerio, porque es un ministerio. Yo le he mandado a ella videos de cómo se traduce, he estado en comunicación con ella, qué es lo que yo espero, qué es lo que vamos a implementar, y que ella vea y que Dios la use para que ese ministerio crezca y que podamos ser una iglesia internacional. Amén. Así que, hermana, hoy no lo vamos a hacer porque todos hablamos español, pero el próximo domingo, cuando venga Paul, Joanca, asegúrate que el próximo domingo venga Paul para estrenar Urania y así lo podamos hacer. Amén. Mis queridos hermanos, en esta hora yo quiero que hablemos bajo el tema puestos los ojos en Jesús. Fíjense que en la vida cotidiana o secular es fácil poner la mirada en otras cosas que no sean Dios. ¿Ustedes creen eso? Amén. La hermana Elizabeth tiene mucha razón. El trabajo del enemigo es que nosotros pongamos nuestra mirada en otras cosas que no sean Jesús. Pero el trabajo del Espíritu Santo es que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesús. Y mis queridos hermanos, en esta hora yo quiero hablar bajo este tema, creyendo. Y fíjense que en la semana Dios me dio una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Es una palabra de la palabra, no es una palabra sacada de un libro, no es una palabra sacada del periódico, no es una palabra guiada por la carne, es una palabra que viene de la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a una persona y esa palabra se vuelve como
carne y tus acciones, tu mente está pensando siempre en esa palabra. Y es esa palabra la que Dios me dio. Por eso titulé el mensaje de esta semana: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Las hermanas podrían decir conmigo esto. Vamos a decirlo las hermanas, solo las mujeres. Digan conmigo: puestos los ojos en Jesús. Ahora nosotros los hombres, vamos hombres. Puestos los ojos en Jesús. Ahora todos. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te pedimos que tú nos ministres, que nos enseñes cómo esta palabra puede beneficiarnos. Cómo, Señor, podemos quitar nuestra mirada de aquellas cosas que nos distraen, de aquellas cosas que apagan nuestro ánimo, de aquellas personas, Señor, que muchas veces simplemente nos hacen sentir mal, nos hieren, y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que es capaz de crear, el que es capaz de llenar y transformar. En esta hora, Dios, yo te pido que tú ministres a tu pueblo, que hables, y sobre todo, Dios, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo, llena, transforma y habla de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por última vez, hermanos, me gustaría que te pusieses de pie. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Versículo del 1 al 4. Es el pasaje donde está esas preciosas palabras, donde el apóstol, Hebreos, los que, para enseñarles un poquito, Hebreos, no se sabe realmente quién escribió Hebreos, pero sabemos que esta carta iba dirigida a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, y el propósito principal del libro de Hebreos es que el que creyó en Cristo no se aparte y se vuelva al camino y siga entendiendo que hay que poner los ojos en Jesús y mirar a Jesús como el ejemplo supremo. De igual manera, el escritor de Hebreos deja esa idea en todo el libro: pongan la mirada en Cristo. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Lo leemos antifonalmente. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, así sucesivamente, todos el versículo 4. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo al derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes, hermanos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pueden sentarse, hermanos. El corazón de este mensaje es este pasaje, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis queridos hermanos, en estos tiempos hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que quitan, que nos desenfocan, que nos hacen caer, que nos hacen sentirnos mal, que hay algo que nosotros debemos de poner en perspectiva en nuestra vida espiritual todos los días. ¿En quién estoy poniendo mi mirada? Si estoy confiando más en el hombre o estoy confiando más en Dios. La palabra de Dios dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando la palabra de Dios dice eso, no se está refiriendo a que todos los hombres son malos, porque siempre hay algo bueno en aquel que sea bien malo, pero también siempre hay algo malo en aquel que parece que es bien bueno.
Y mi querido hermano, lo que está diciendo ese pasaje de maldito es el hombre que confía en el hombre, es que el hombre te va a fallar, pero Dios nunca te va a defraudar. Es que el hombre es imperfecto, mas Dios es perfecto. Es que el hombre es incapaz, mas Dios es capaz. Es que el hombre no puede, pero en Cristo todo se puede. Es que el hombre es una creación, mas Dios es creador. En otras palabras, si hay algo que en perspectiva nosotros tenemos que enfocar en nuestra vida cristiana, es en quién estás poniendo tus ojos. Y hay dos palabras claves de este pasaje que me llamaron la atención, porque solo el hecho de decir puestos los ojos en Jesús es algo que atrae. Y saben una cosa, estas dos palabras claves son el propósito o el por qué usted tiene que poner los ojos en Jesús, y es que Él es el autor y consumador. Yo no sé si usted se ha preguntado qué significa ser autor. Y autor, mi querido hermano, es una persona que hace una cosa o es causa de ella, es un artífice creador, el que es causante de alguna causa, es el que propicia algo, es el que propicia, es el que toma la iniciativa. Fíjese que las personas dicen yo busco de Dios. Yo siempre digo, tú no buscas de Dios, Dios te buscó primero. Porque nosotros muchas veces decimos yo busco de Dios, pero la Biblia nos refuta eso y nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que nadie se levanta en la mañana diciendo hoy quiero buscar de Dios, hoy voy a hacer esto, y los pensamientos divinos o de Dios vienen porque Él hizo algo en nuestra vida para buscarnos, para ponernos en una circunstancia donde no nos quedara otra opción que simplemente buscar de Él. Y mi querido hermano, cuando la Biblia dice que Él es el autor, lo que está diciendo que Él es el que propicia, que Él es el causante, no solamente de las bendiciones, sino de circunstancias que Él permite para que usted se vuelva a enfocar en Él. Fíjese, hoy hace un ratito una hermana Urania me compartía algo bien tremendo, me decía eso. Ella me decía que a veces nosotros buscamos a Dios cuando todo está mal, pero cuando Dios nos arregla las cosas, en ese momento nos olvidamos de Dios. Y yo decía, wow, y yo decía, qué tremendo eso, y es cierto. Muchas veces nosotros, cuando viene Dios y hace el milagro, y nos ayuda y nos bendice y cumple nuestras peticiones en nuestro corazón, hay personas que eso, en lugar de ayudarles, las afecta y se alejan más de Dios, porque no entienden en perspectiva que Jesús o Dios es el autor. Fíjense que cuando alguien escribe un libro, increíblemente en los Estados Unidos las leyes por personas que en mi país no, porque en mi país cada esquina usted ve gente que queman CDs y roban libros de autor en las universidades. Afuera de las universidades hay gente que saca copias de los libros para no comprar los libros originales, y hay una gran piratería. Imagino que en su país pasa también, pero en mi país eso hace, hay una tremenda piratería. Pero aquí en los Estados Unidos son bien rigurosos con eso. Si usted escribió algo y usted es el autor de algo, nadie puede imitar lo que usted escribió originalmente. Y cuando la Biblia habla de que Jesús es el autor, está diciendo que Él es el que escribe en nuestra vida, el que nos da a nosotros la capacidad y produce en nosotros el deseo de seguir adelante, caminar en sus caminos. Pero también no solo la Biblia habla desde autor, da otro término, dice que Jesús también es el consumador. Y el consumador es un finalizador. Fíjese, Él es el que empieza porque Él es el autor. Produjo algo, pero también es el que finaliza. Personas que se quedan en el camino porque solamente conocieron a Dios como autor. Empezó algo, pero a mitad del camino Dios los bendijo y se olvidaron de Él. Entonces no permitieron que Él fuese el consumador. Jesús es el autor. Dios empezó algo en sus vidas, pero no conocen a Dios como el consumador. Y la Biblia dice que hay que poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador, el que comienza y el que termina. La Biblia dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando dice el consumador es un finalizador, es sinónimo de la palabra consumado. Me recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada.
Dice persona que hace una tarea específica y la finaliza con éxito. Y esto está en un diccionario. Eso no es de un diccionario bíblico, es un diccionario común, normal. Tampoco de Wikipedia, porque en Wikipedia hay muchos, cualquiera puede poner una definición y uno se la cree que eso es así. Pero esto es de un diccionario fidedigno donde habla de que una persona, un consumador, es aquel que empieza una tarea y la finaliza con éxito. Qué increíble es que cuando yo pongo mis ojos en Jesús, yo puedo entender de que Él tiene el control de mi vida y Él puede finalizar mis proyectos con éxito. Él puede finalizar lo que yo veo que no está terminado, lo puede hacer con éxito. Porque Él es autor y Él es consumador. Y mi querido hermano, yo quiero probarle en esta tarde cómo nosotros muchas veces nos cuesta y cómo las cosas que hay en la vida nos apartan de ese Dios que empieza y termina las cosas. Y yo quiero pedirle a 3 personas que pasen aquí al frente. Si usted quiere de voluntario, véngase aquí al frente. Si usted quiere ser voluntario, si no, yo lo voy a elegir. Véngase María. ¿Alguien más quiere venir al frente? Hermana, venga. Y el hermano Víctor, perfecto, ustedes 3. Ay, ya venía. Entonces, mis 3 hermanos, yo les quiero enseñar algo. Yo voy a poner, y ustedes primero, yo quiero que ustedes 2 vean para allá, dándole espalda al público, no al público, sino para allá. No quiero que vean a la pantalla. Pero yo quiero que en esta hora, mi hermana María, yo voy a poner una diapositiva y ustedes hermanos me van a ayudar a contar 5 segundos. Van a hacer, una vez que empiece, ustedes van a empezar con 1, 2, 3, 4 y 5. Amén. Ok. Y van a salir varias imágenes y tú te vas a tratar de memorizar la mayoría de imágenes que hay ahí. Amén. Hermanos, no sean tramposos, no vean. Ok, listos. Todos me ayudan. Nomás que salga la imagen, ustedes empiezan. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Lista, María? Listo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ya. Tienes 5. Vamos, pasa para adelante. Y ahora sube y venga. Tienes que memorizar la mayoría de imágenes que veas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Venga, hermano Víctor, ahora le toca a usted. Tiene que voltearse. Listos, ayúdenme, hermanos. Hermano Víctor, viendo para allá. Víctor, para acá. Oh, sí. Sí, Víctor, tú tienes que mirar y la mayoría de imágenes que tú veas tienes que memorizarlas. Listo. ¿Listo, Víctor? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora, hermana María, dime qué vistes. Presidente Obama, una foto de Modern Family, un señor fumando, una cartera Coach, el logo de Facebook, el logo de YouTube, una cartera Coach. Ya lo digo. Ya, 6 cosas. Porque me llamó la atención que una cartera Coach, los ojitos le hicieron. Esa es la que yo quiero, La cartera Coach, un mensaje de YouTube, uno de Facebook, un celular, un video, una foto de Modern Family y... 5 nada más. Estas son aquí hay santidad, hermano. Ellos no vieron nada. Pero lo que no hizo la cartera. Hermano Víctor, ¿qué vio? Yo fui que me escondí. Facebook. Fui a Obama, y la cartera. Y a Facebook. Ay, ya. Amén. ¿Quién cree que vio más cosas que ellos? Bueno, ustedes tuvieron 15 segundos. Bueno, pueden sentarse. Denle un aplauso a los hermanos que nos ayudaron. Sí. Pero mira, ¿qué tuviste? Oh, bueno, hermano José. Yo lo miré y ¿Sé qué viste? Estaba hasta Trujillo ahí, yo lo vi. Bueno, déjame orar por José porque está viendo demasiadas cosas que no tienen que ver. Padre, Señor, no mentira. Pero me llama la atención, hermanos, que la mayoría de cosas que las mujeres vieron fueron cosas
cosas que le interesaron a ella. En cambio, el hermano Víctor vio, hermano, ¿cómo que no vio a Trujillo? Yo me confundí, yo pensé que lo mirara y dejarlo de mirar. Lo miraron no se la ve ya. Yo hizo fue lo que hice. Yo no miré y dejé de mirarlo más. Por eso. Yo me tenía Trujillo bien. Mis amados hermanos, ¿sabe por qué hicimos esto? Si usted se fija que hay muchas cosas que en nuestra vida cotidiana nosotros vemos todos los días. Mira, ahí están todas esas cosas. Mira, ahí está Don Trujillo, hay gente en caso cerrado, mira, ahí está Leo Messi. Mira, mis hermanos, pero entre todas las cosas que usted vio ahí, le pasa, nadie de ustedes pudo ver esto, me imagino. El nombre de Jesús. Pero déjame regresar otra vez. Uy, perdón, hermano. Es difícil de ver, ¿verdad? Fíjese, mi hermano, eso es lo que le quiero probar en esta tarde. Que muchos de nosotros estamos tan enfocados en diferentes cosas. Hay cosas, programas, shows, cosas, marcas. Usted sabe que las marcas son, hay personas que una de las cosas que hacen las compañías grandes que gastan más dinero en publicidad que en el mismo producto. Y las marcas muchas veces son cosas que nos atraen. Y fíjense, había tantas cosas ahí. Y me llama la atención que casi todas las hermanas vieron Modern Family, que es uno de los shows que más se está viendo. Pero es uno de los shows que más malos ejemplos también están dando. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que muchos de ustedes están tan enfocados en muchas cosas que, ¿sabe una cosa? Es difícil en este mundo ver a Jesús. Porque estamos viendo demasiadas cosas que nos desconectan de lo espiritual. Estamos viendo tantas otras cosas que nos desconectamos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos dio salvación. Y yo le digo una cosa, muchas de esas cosas pasamos tiempo, nos gusta, nos llama la atención, vemos los programas de televisión, vemos los canales, pero muchas veces esas cosas nos desconectan de lo más importante o de la prioridad. Y lo que yo quiero decirte en esta hora es empezar por un porqué. ¿Por qué es importante mirar a Jesús? Y mi querido hermano, porque nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Yo quiero que vean lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 36, dice así: tus ojos, dile al que está al lado, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y dice todavía el pasaje, el apóstol: asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con la luz. Es importante entender que nuestros ojos, yo siempre les he dicho esto, nuestros sentidos nos sirven para bendición o nos contactan con el pecado. Lo que miramos, lo que tocamos, lo que oímos, nos sirve para bendición o son medios que nos hacen pecar. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que nuestros ojos es la lámpara del cuerpo. Y en inglés, a los jóvenes, esto es para los jóvenes que hablan inglés, el mismo pasaje Lucas está hablando acerca de nuestros ojos. Y el punto principal es el que dice: si tu visión es clara, todo tu cuerpo, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Debemos de entender eso, mis queridos hermanos. La segunda cosa que quiero que veamos en esta hora es que nunca podemos poner nuestros ojos en Jesús si no establecemos prioridades en nuestra vida. Eso es bien importante. Fíjense que el pasaje que estamos leyendo lo dice. Fíjense, el pasaje lo dice claramente. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que comienza y el que termina.
el cual, y aquí viene el propósito, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe una cosa? Jesús fue a la cruz porque él tenía un propósito en su vida. Jesús no vino, Jesús sanó, pero él no vino a sanar. Jesús amó a las personas, pero él no vino solo a amar. Jesús proveyó y hizo milagros donde de 2 pececitos y un pancito alimentaban a 5,000, donde el vino se convertía, donde el agua se convertía en vino y había provisión, pero no era ese el propósito. Él tenía un propósito y tenía una prioridad. Dice la Biblia que él vino a morir por nuestros pecados. Y él vino, y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, la declaración de Juan el Bautista es: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El propósito de Jesús, él tenía bien claro sus prioridades. Y yo le voy a decir una cosa: el cristiano que no establece prioridades, le va a costar permanecer en Cristo. Si tú no estableces tus prioridades, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque muchos de nosotros, como no tenemos prioridades, viene algo y sacrificamos lo importante en el altar del urgente. No sacrifiques lo importante en el altar del urgente. Hay cosas que son importantes y no son negociables y las tienes que hacer, pero muchos de nosotros viene algo que es urgente y se nos olvida y nos quedamos. ¿Usted no le ha pasado? Yo no sé. Miren, haga esta prueba. Yo en mi trabajo, en el negocio, acabo de abrir un negocio, todo está yendo bien, gracias a Dios, pero un día de estos, yo me acuerdo que empezó la semana, era lunes, y yo dije, tengo que ordenar. Había un señor que tengo que ordenar unas partes y tenía que ordenar esas partes, pero empecé el día. Y desde que llegué, vino un cliente. Y mi primera prioridad era ordenar esa parte para ese día. Pero en ese día llegó un cliente y cuando llegó el cliente me puse a atenderlo. Después fui a chequear al muchacho que está trabajando, el mecánico, cómo estaba, y él me pidió unas partes. Le ordené las partes a él. Después de eso, me llamaron de una aseguranza para que le diera una información. Hablé con la aseguranza, me tardé como 1 hora. Después de eso, uno de los muchachos cometió un error y me puse a arreglarlo y a estar con él, ayudándole. Después de eso, el pintor me dijo que necesitaba una pintura y yo fui a buscar la pintura. Después de eso, vino una persona a pedirme un estimado, me quedé viendo el estimado y sucedieron muchas cosas que al final del día, adivine qué, nunca ordené la parte que iba a ordenar y con esa parte empecé el día, que eso es lo primero que tenía que hacer. ¿Cuántos les ha pasado algo similar? Que dicen, voy a hacer esto y después no lo hacen porque se les va el día y usted dice, ¿y en qué se me fue el día? Y usted dice, y yo tenía que hacer esto, ¿y por qué no lo hice? Porque no establecemos prioridades. Usted tiene que aprender a establecer prioridades y a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a establecer prioridades en mi vida. Y ese pasaje de Hebreos dice así, esa es la traducción en inglés para que entiendan. Dice, y la Biblia dice que por el gozo que estaba delante de él. ¿Sabe una cosa? Yo me imagino, usted sabe que muchos de nosotros deberíamos de ser, ¿usted ha visto las carreras de perros? No de caballos, porque en los caballos va un hombre arriba, pero en las carreras de perros muchas veces lo que hacen es que le ponen al perro, le ponen algo así que le tapa, ¿verdad? Y le ponen adelante como pero en este caso es como una imagen de un conejo. Y el conejo va adelante y los perros van siguiendo al conejo, porque la prioridad del perro es agarrar al conejo. Y muchos de nosotros deberíamos de ser así, tener una meta y decir, Señor, espiritualmente este año, esta es la área que yo tengo que cambiar. Y hasta que no la cambies, y para eso tú necesitas fijar un punto de partida. Y el punto de partida tiene que ser Cristo en tu vida. Tiene que ser Dios actuando en ti. Tiene que ser, Señor, transfórmame, mirando siempre a Dios. Como digo yo siempre, con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Los pies en la tierra, pero con tu mirada en el cielo. Señor, esto es lo que tengo, estos son mis recursos, pero mi mirada está en ti y tú vas a obrar a bien para mí.
Y mi hermano, eso es poner nuestra mirada en Jesús y establecer prioridades. Fíjese que la palabra de Dios también dice, hablando de establecer prioridades, Lucas capítulo 10, versículo 27, que Jesús respondió cuando le hablaron de los mandamientos. Él responde y dice, amarás al Señor tu Dios. Y le dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese qué increíble es que Jesús le da 4 áreas en la vida en las cuales las personas tienen que establecer prioridades, donde Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que ser lo primero en tu corazón, en tu alma, en tus fuerzas y en tu mente. Y hay pasajes de la Biblia que hablan de la mente de Cristo, de fiarse de Dios con todo nuestro corazón. Hay pasajes de la Biblia que le dicen que nuestra alma clama a Dios. Y hay pasajes de la Biblia que dicen que el que sirve al Señor con toda su fuerza, Dios le retribuye más de lo que da. Y mis queridos hermanos, cuando Jesús responde, dice, yo quiero todo. ¿Sabe por qué Jesús dice que hay que amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente? Porque Él lo dio todo. El que da todo exige todo, porque Él lo dio todo. Y cuando Jesús va a la cruz, Él no dijo, que me crucifiquen la mitad del cuerpo, que solamente de aquí para adelante quiero sentir dolor. No, dice la Biblia que todo su cuerpo era una llaga por causa de nosotros. Ese mismo pasaje lo voy a poner en inglés también para que los jóvenes lo vean. Él dice, with all my heart, with all my soul, with the strength in my mind. Tenemos que darle al Señor todo. Y por último, hermanos, y esto es lo que quiero que veamos y le pongamos mucha atención, por favor. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, Él pone su mirada en nosotros. Mire, hermano, qué bendición es. Le voy a leer el pasaje, uno de mis pasajes de la Biblia que, mire, cuando yo me siento débil, cuando yo me siento cabizbajo, cuando hay momentos en donde me siento achicopalado, triste, desanimado, voy a este pasaje y me levanta, me fortalece, hace algo en mi vida. Es como gastar